restauremos nuestro altar. Debido a las circunstancias que se nos está presentando hoy en día, tenemos que aprender a hacer un altar en nuestros hogares, hacer un altar en nuestras casas. ¿Para qué? Para buscar la presencia de nuestro Dios. Amén. Hoy más que nunca necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestros hogares, la presencia de Dios en nuestros hijos, nuestra familia. Y bien dice un dicho, ¿verdad? Que más bien la palabra de Dios dice, todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan para bien. A raíz de todo esto que se está moviendo en el mundo, donde muchos ven desgracia, donde muchos ven adversidad, donde muchos ven problemas, hay otros que están mirando algo que no se había visto antes. Hoy las familias que ya no se comunicaban, que ya no platicaban, que ya no conversaban, ahora, a raíz de la pandemia que está moviéndose en el mundo entero, está obligando a las familias a volver ¿a qué? A casa, a tener una relación, una plática, una conversación. Bueno, todavía los que no pueden abandonar el celular, ¿verdad? Pero algo está sucediendo. También se ha hablado que la naturaleza misma en estos días que han pasado está sufriendo una bendición tremenda, porque la contaminación se ha disminuido. En China, que era el lugar más contaminado del mundo en los tiempos que ellos tuvieron la pandemia, donde ellos empezaron a quedar en sus casas, dice que cuando se levantaban veían lo que ya tenía años que no veían: cielos limpios, cielos transformados, porque no había ¿qué? Contaminación. Esto nos enseña que a veces las crisis las vemos como un problema, pero no vemos un trasfondo más allá, que si sabemos usarlas correctamente se transforma en una bendición. Y en nuestro caso, vemos nosotros en las Sagradas Escrituras, en el libro de Esdras, que lo primero que este hombre hace es reedificar los muros, reedificar el culto a Dios, porque ellos habían sido esparcidos, porque ellos habían sido lanzados fuera a otras naciones. Nabucodonosor, que fue uno de los que más destrozos hizo en Israel, cuando vino a pelear contra ellos, se llevó a la mayoría de los judíos. Y cuando ellos empiezan a regresar y a tornar, lo primero que hacen es empezar a reedificar la casa de Dios, a reedificar el templo, porque para ellos era un lugar que por primera vez se daban cuenta que era un lugar donde tenían la protección, donde tenían la bendición, donde tenían la seguridad, donde había todo lo que ellos necesitaban. Pero a raíz de su idolatría, a raíz de todas cosas, ellos perdieron todo. Pero ahora, con la experiencia que tenían, regresan con una mentalidad diferente, regresan a restaurar la casa de Dios, restaurar un altar. Conforme a lo que hemos aprendido según el Antiguo Testamento, nos enseña que hubieron grandes hombres que, conforme al agradecimiento que tenían con Dios, empezaron a edificar altares a Dios. Lo primero que hacían era edificar altares. Noé fue uno de ellos. En Génesis 8:20 se nos dice: y edificó un altar a Jehová. Después de que pasó el diluvio, lo primero que hizo, cuando ellos salieron del arca, lo primero que hizo este hombre fue levantar un altar y agradecerle a Dios que le había preservado la vida a él y a toda su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Noé, en agradecimiento por preservarle la vida del diluvio, lo primero que al salir del arca es levantar un altar. Amén.
Tenemos a Moisés, Éxodo 17:15. También se nos dice, y edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Sabe qué significa la palabra Jehová Nisi? Jehová Nisi, ¿qué significa? Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. Amén. Jehová es mi estandarte. Jehová Nisi, que también significa Jehová es nuestra paz. ¿Sí? Perdón. Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte o bandera. Tras la victoria contra Amalek, ellos dieron gloria a Dios y levantaron un altar en agradecimiento a lo que Dios había hecho por ellos. El tercer personaje que aparece en las Escrituras que levanta un altar, hubo muchos, Gedeón. En el libro de Jueces capítulo 6, 24 dice, y edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que significa Jehová nuestra paz. Amén. Gedeón lo edificó con motivo de agradecimiento porque tuvo el privilegio de ver cara a cara el ángel de Jehová. Él levantó un altar. Ahora, quiero decirles en esta tarde que todos esos altares fueron creados con el propósito de rendirle adoración a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de levantar un altar? Es alabar, honrar, bendecir y adorar al que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y qué mejor que en nuestra casa levantemos un altar. Qué mejor que con nuestros hijos nosotros nos reunamos y podamos agradecer a Dios por cada día que nos permite en esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No sabemos todavía, amados, todavía no se nos han cerrado las puertas, pero pues no sabemos qué pueda pasar esta semana que viene o la siguiente, y es probable que nos digan, ya no pueden hacer reuniones, ya no pueden hacer servicios, pero no nos pueden impedir que en nuestras casas podamos levantar un altar para adorar juntos en la presencia de Dios. Eso no nos lo pueden impedir. Amén. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que estar preparados para levantar un altar con nuestros hijos y nuestros seres queridos y decir, y si tus hijos te preguntaran, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Entonces díganle, porque tenemos que adorar a Dios. Amén. Ahora, cuando hablo de levantar un altar, no lo entendamos literalmente que tenga que levantar usted piedras ahí y poner un altar, no. Es poner un lugar especial para Dios. Dentro de todas sus casas, usted debe tener un lugar preparado para donde usted pueda entrar, ¿sí? Y adorar a Dios en ese lugar, porque ese lugar es reservado para el Señor. Amén. No necesita ser una habitación de 4x8 o 4x4, no. Simplemente puede ser un lugar que esté limpio, que esté como se le debe ofrecer al Señor, y ahí poder usted y sus hijos entrar para elevar una oración, para leer la palabra de Dios, para meditar y reflexionar y darle gracias a Dios. Amén. Tenemos que aprovechar estos momentos porque nuestros hijos, cuando empiecen a decir, ay, ya estoy aburrido. ¿Cuántos ya le han dicho? Es que ya estoy aburrido, ya quiero salir, pero ahorita todavía no se puede. Amén. Es el momento para empezarles a explicar a ellos. Yo me imagino que los hijos de los judíos, cuando celebraron la primera Pascua y el Señor les dijo, esto enséñenselo a sus hijos por generaciones, enséñenselo, para que ellos siempre recuerden de dónde yo los saqué de la esclavitud de Egipto y ahora los he puesto en una tierra que fluye leche y miel. Que no se olviden de dónde yo los saqué. Recuérdenle. ¿Sabe qué era la Pascua? Para los judíos todavía, para los judíos la Pascua se tiene que seguir celebrando, dice, y que se va a celebrar por la eternidad. Qué curioso. Para los judíos la Pascua se la va a estar recordando Dios por la eternidad. En cambio nosotros, cuando Cristo venga, ya no tenemos que estar celebrando Santa Cena, porque estaremos con Él alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Esa es la gran diferencia entre la iglesia y Israel. Israel,
por la ley, está comprometido a seguir celebrando la Pascua, sí, por la eternidad. No así la iglesia. El día de hoy intentaremos comparar la forma de adoración de nuestros antiguos predecesores y cómo ha cambiado hasta el presente. Estos hombres del Antiguo Testamento tenían algo muy peculiar. Era su forma de adoración, su forma como adoraban a Dios. Después de la caída, el hombre se ha visto en la necesidad de adorar con más fuerza o ganas. Cuando hablo de la caída, estoy hablando cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. Ellos tuvieron la necesidad de buscar un lugar donde adorar. Ya no podían permanecer más en el huerto. Ya habían sido expulsados. Pero sin embargo, ellos se habían quedado en su corazón, Adán y Eva, que tenían que aprender a adorar a Dios. Amén. ¿Para qué? Para poder lograr una buena comunión con su Creador. ¿Para qué debemos levantar un altar? Para poder lograr una buena comunión con su Creador. Hoy más que nunca la iglesia necesita tener una comunión íntima, una comunión verdadera, una comunión eficaz con Dios. Amén. Tenemos que dejar de ser religiosos para volvernos personas verdaderamente que tienen una comunión diaria con Dios. Amén. Tenemos que despojarnos de la religiosidad. Mire, si llegan a cerrar y nos dicen que cerremos las iglesias, en realidad sería muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted ya dejaría la costumbre, nomás voy a ir los domingos, y usted tendría que levantar un altar todos los días para adorar y buscar la presencia de Dios, y no solamente el domingo, desde el lunes hasta toda la semana. Amén. Algo bueno va a salir de todo esto. Algo bueno va a suceder de que nos digan, cierren los lugares donde ustedes adoran al Señor, y se van a ver en la necesidad de ¿qué? De buscar a Dios, ¿dónde? En sus casas. De buscar a Dios en sus hogares, de orar juntos con sus hijos, de orar juntos con su esposo, su familia. Algo bueno va a traer todo esto. Amén. Como que se está rompiendo el esquema de venir solamente los domingos al templo, y Dios quiere que cada día nosotros tengamos un templo en nuestra casa, un altar en nuestro hogar. Amén. ¿Para qué más se necesita un altar? Para poder recibir el beneficio del perdón. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hace rato que nuestro hermano estaba predicando aquí, mi hermano Javier estaba predicando, y estaba yo en la oficina. De repente el Espíritu Santo me dijo, ¿te has preguntado qué ha matado más gente en el mundo? ¿Las pandemias que han surgido o el pecado que hay en el hombre? Dije, ¿qué? Sí, es cierto. Nosotros aquí, bueno, según se sabe que son 268 personas que se presupone que tienen ya el bicho, ¿verdad? Yo le llamo el bicho. Se supone, todavía no están totalmente certificados. Y ya con eso, ya hemos hecho un escándalo y ya hemos agarrado papel sanitario. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué papel sanitario? Yo no sé que ese bicho entre por la cola. No lo quería decir, pero ¿para qué papel? O sea, ¿para qué tanto papel? No tiene sentido. Pero la gente al ver que otros agarraban dice, no, yo también. Y ya me imagino que tienen el bonche de papel y dicen, oye, ¿qué hicimos? Amén. Esto lo único que está produciendo, hermano, es problemas, porque está produciendo pánico, está produciendo miedo.
Y el Señor dice: no tengan temor, no tengan miedo, todo esto va a pasar, esto no se va a quedar para siempre. Amén. No tengan miedo, asegúrense estar en la presencia de Dios, y de lo demás dice el Señor: yo me encargo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Para poder recibir el beneficio del perdón, es bueno tener un altar, porque todos los días tenemos que acercarnos al Señor, porque todos los días pecamos, todos los días con el pensamiento, con las palabras, con las acciones, pecamos. Debemos reconocer, pero verdaderamente, ¿sabe cuál es el enemigo más peligroso de la humanidad? No es el coronavirus, es el pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué ha matado más gente en la humanidad? El pecado. Y ahí no nos ponemos a hacer cuentas, ¿verdad? Pero por 268 personas ya estamos haciendo el escándalo de nuestras vidas. Tenemos nosotros, amados, que entender que estos hombres buscaban la presencia de Dios porque se daban cuenta que separados de Dios ellos nada podían hacer. Cuando Abraham llegó a Cana de Galilea por primera vez en su vida, lo primero que llegó a hacer es levantar un altar y glorificar a Dios. Abraham fue un hombre de que donde quiera que iba levantaba un altar. ¿Y sabe para qué levantaba un altar? ¿Qué dije al principio? Que para qué es el altar: para adorar a Dios, para glorificar su santo y bendito nombre. Ese era el propósito de levantar un altar, y ese debe ser el propósito de usted y mío, de levantar un altar en nuestra casa. Amén. Estos hombres de Dios tenían un espíritu de adorador envidiable. A donde quiera hacían un altar para adorar a Dios. Abraham fue un vivo ejemplo. Edificaba donde quiera, solo quería adorar a su Dios. Él quería cerciorarse que Dios estaba con él. Y qué mejor que tú te cerciores que Dios está en tu casa, que Dios está contigo ahí. Amén. ¿No es mejor saber que Dios está en mi casa, que el Señor está ahí en mi hogar? ¿O nomás lo quiero visitar los domingos en la iglesia? ¿Qué prefiere? ¿Un Dios de cada 8 domingos o un Dios de todos los días contigo en tu casa? Yo prefiero lo primero, que Dios esté conmigo todos los días. Amén. Lo mejor de todo es que salía de lo más profundo de sus corazones. Era algo voluntario. No, Dios no se los exigió, Dios no se lo pidió, pero ellos sentían en su corazón hacerlo. Ellos querían asegurarse que verdaderamente Dios habitaba con ellos. Dios estaba con ellos. Por eso levantaban altares. El propósito de que Dios estuviera con ellos todo el tiempo, ese era el propósito de levantar un altar. Por ejemplo, Moisés dijo en Éxodo 33:15, mira las palabras que dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oiga, qué palabras. En otras palabras, Dios: si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tú no me aseguras que tú vas conmigo en este caminar, yo no me muevo, porque yo sé que sin ti nada soy, sin ti nada podré lograr. Te necesito. Fue tanto su clamor que le dijo Dios: está bien, porque Dios le había dicho: yo ya no los soporto a ustedes, son tan necios, son tan testarudos. ¿Sabe qué? Les voy a enviar un ángel que los guíe. Y dijo: no me envíes un ángel, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo no quiero un ángel ni millares de ángeles, solo te quiero a ti. Aleluya. Quiero tu presencia, anhelo tu presencia, porque si tú estás conmigo, todo irá bien.
Ese es el propósito de levantar un altar en nuestro hogar, para que todo marche, ¿qué? Bien, para que Dios bendiga tu hogar, para que Dios bendiga tu casa, para que Dios bendiga tu economía, tu salud, tu finanzas, todo lo que tengas sea bendecido. Ahorita viene a mi mente que cuando David quiso trasladar el arca a Jerusalén, no lo hizo de la manera correcta y hubo una muerte de un familiar de David. Lo que hicieron, dijeron, vamos a dejar esta arca aquí en la casa de, no recuerdo ahorita el nombre de esa persona en quien la dejaron, y el otro, ¿cómo se llamaba? Edom, Obed-Edom, gracias hermano, Obed-Edom. Y dejaron ahí el arca y dijo David, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Dice, seguramente se va a morir ese hombre. Porque ustedes sabían que nadie podía, a menos que no fueran sacerdotes, no podían tocar el arca, no podían acercarse al arca porque lo fulminaba. Pero dejaron el arca en la casa de ese hombre, Obed-Edom, y dice la Biblia que cuando ellos dejaron, a los 3 meses, fueron a preguntar y se dieron cuenta que esa casa estaba siendo bendecida, estaba siendo prosperada, la gloria de Dios se dejaba sentir. Y no, pues el hombre estaba feliz, le habían dado el billete de la lotería. Dijo, no, que aquí quede para siempre, ¿para qué la mueven? Pero ya cuando se dieron cuenta que había bendición, dijo David, no, yo quiero esa bendición, me la quiero llevar a Israel. Cuando tú levantas un altar en tu casa, lo primero que vas a ver es la gracia, la bondad y la misericordia de Dios sobre los tuyos. Cuando tú levantas un lugar donde Dios es glorificado, donde Dios es exaltado, amén, lo primero que vas a ver es la provisión, la bendición y la gracia de Dios sobre tu vida. Porque el Señor dice en su palabra, yo honro a los que me honran, pero los que me tienen en poco, yo los miro de lejos. Es decir, los que no me toman en cuenta, yo no me preocupo. Si me quieren tomar en cuenta o no, ese es su problema. Pero yo voy a bendecir a los que sí me toman en cuenta, a los que sí me dan la honra, los que sí me adoran. Yo a esos los bendigo. Ese es el propósito de levantar un altar. Amén. Para Moisés la presencia era más importante que cualquier otra cosa. Quizás para otros lo más importante es tener victoria. Quizás lo económico, quizás los hijos, etcétera. Procuremos tener una vida dedicada a Dios, una entrega total. Procuremos entregarnos incondicionalmente a Él. Acerquémonos creyendo que Él está con nosotros. Cuando tú tienes la seguridad de que Dios está contigo, no puede haber temor, no puede haber miedo, no puede haber zozobra, no puede haber pánico, porque tú sabes que el Altísimo, el que hizo los cielos y la tierra, está a favor tuyo, está para protegerte, cuidarte y guardarte de todo mal. Lo dice el Salmo 91, hemos dicho que el Salmo 91 es el antídoto contra el coronavirus. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí está la medicina, ahí está la vacuna para los hijos de Dios, para los que creen en la palabra de Dios. Ahí está. Plaga no tocará, dice, tu morada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acerquémonos creyendo que Él está con nosotros. Acerquémonos sin temor tal como somos. Acerquémonos confiadamente, dice el escritor sagrado en el libro de los Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? ¿Qué es lo que la humanidad está pidiendo a gritos? Socorro, ayúdenme. No sé qué hacer con esta situación. El mundo está convulsionado. El mundo, si lo vemos de nuestra perspectiva, están totalmente, como dicen en mi pueblo, fuera de onda. No saben qué está pasando, no saben qué va a suceder después de todo esto.
Pero nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas que Él permite que sucedan. No es que Él lo haga, sino que permite que sucedan. Amén. Acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado. Acerquémonos reconociendo su poder transformador. Adorar a Dios de una forma distanciada. Escúcheme. Adorar a Dios cada 8 días o cada mes es peligroso. Amén. Es peligroso para nuestra salud espiritual. Es peligroso para nuestra vida interior. Adorar a Dios distanciado provoca una crisis espiritual. Empezamos a crear nuestras propias ruinas. Empezamos a crear nuestros propios desastres. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos distanciamos de Dios, el enemigo aprovecha ese momento para empezar a traer ruina, pobreza, enfermedad, miseria a nuestras vidas. Él lo sabe. ¿Sabe cuál es el plan del enemigo? Que nos alejemos de Dios, que nos alejemos de la presencia de Dios. Y yo me imagino que ahorita está diciendo, pues ahorita se van a cerrar las iglesias y ahora es cuando, yo me imagino que ya tiene hasta su escuadrón preparado. Ahora es cuando hay que atacar a esos cristianos. Ahora es cuando ya no se reúnen, ya no se van a congregar los domingos. Pero qué equivocado. Si usted levanta altar en su casa, aleluya, no habrá ningún demonio que podrá entrar ahí en su hogar. No habrá ninguna enfermedad, no habrá nada que pueda penetrar si usted se mantiene adorando, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que Saúl comenzó adorando a Dios distanciado, desobedeciendo las órdenes de Dios. En 1 Samuel 15:11 se nos dice que Dios, es Dios hablando, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Oiga lo que Dios, llega un momento que dice: me pesa, o sea, me duele haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué le pasó a Saúl? Comenzó bien. ¿Se acuerda que cuando lo iban a nombrar rey, él se escondió? Él estaba tan temeroso, tan humilde, pero dejó de perder esa humildad, dejó de perder esa comunión con Dios y se empezó a alejar y empezó a hacer las cosas a su manera. Ese es el peligro que corremos nosotros, de empezar a dejar las cosas, distanciarnos de Dios y empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando tú haces las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, siempre te va a venir el desastre. Siempre te va a venir la desgracia. Adoramos distanciado cuando queremos regirnos nosotros mismos. Adoramos distanciado cuando no estamos en plena comunión. En 1 de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Adoramos distanciado cuando fingimos ser creyentes, seguidor de Cristo. Cuando venimos a la casa de Dios simplemente por un compromiso o simplemente porque no tengo donde, mis padres no me dejan ir a otro lugar más que ir a la iglesia y ya ni modo, voy a tener que ir. Esa es una forma falsa de acercarnos a Dios. Dios dijo una vez de Israel: este pueblo con labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Fingir estar lleno del Espíritu de Dios llevó a los hijos de Seba a experimentar una golpiza fuerte. Fingir delante del hombre te lleva a tener una doble personalidad. Fingir aquí que todos somos piadosos, que todos somos temerosos, pero allá afuera somos la otra cara. Es fingir delante del hombre que nos lleva a tener doble personalidad.
hablar de cómo debemos levantar nuestro altar de adoración. Es necesario que volvamos a restaurar nuestro altar. Estas dos palabras juntas nos dan un significado muy poderoso. Es volver una persona a su antigua condición de realizar ofrendas y adoración a Dios. Amén. El primer paso para la restauración es reconocer nuestras faltas. La figura más importante en la restauración lo es usted mismo. Dios no lo sacará de un lugar que usted no quiere salir. El segundo paso para la restauración es el quebrantamiento. Quebrantar significa quitar aquello que ha sido establecido, deshacerse de algo, romper algo que nos está impidiendo acercarnos a Dios. El mejor ejemplo del quebrantamiento y la restauración lo encontramos en Cristo mismo. Fue quebrantado en su espíritu y fue quebrantado en su cuerpo. Su restauración lo vemos cuando Cristo mismo le dijo a María: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El tercer paso para la restauración es hacer un autoanálisis. Si hoy Dios nos dijera: te voy a romper y te voy a restaurar, ¿qué cosa le pedirías tú a Dios que restaurara de tu vida? ¿Qué cosa le dirías tú a Dios? Señor, restáurame en esta área de mi vida. Por ejemplo, Señor, restaura mi unción. Señor, restaura mi anhelo por los perdidos. Señor, restaura mi compasión que ya no tengo. Señor, restaura mi deseo de trabajar en la casa de Dios. Señor, restaura mi fidelidad, restaura tu gloria en mi vida, restaura mi gozo, restaura mi optimismo, restaura mi relación contigo y con los demás, restaura mis victorias, restaura mi adoración. ¿Qué le pedirías de todo esto a Dios? ¿Con qué te identificas? ¿Qué sientes que le está haciendo falta a tu vida? ¿Más compasión? ¿Más fidelidad? ¿Más santidad? Pues es una forma de decirle: Señor, restáurame. Restáurame. Amén. Quiero terminar con esto. Es necesario volver a nuestro hogar. A nuestro lugar. El lugar de restauración está hoy aquí. No espere a mañana, quizá el mañana nunca llegará. Sabe, sube hoy al monte de la restauración y volvamos a nuestras primeras obras. Moisés tuvo que subir al monte para ser restaurado, para ser transformado. Dios quiere que levantemos un altar en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Varón, ponte de pie en este momento.